Veni, Sancte Spiritus, Repletuum, Corda Fidelium, et tuviam origine sine marcendi, emite Spiritum Tuum Pirabuntur, Remus que Corda Fidelium, Sancte Spiritus, Illustrazione de Cuisti, Darovi Seniodem Spiritu Recta Sapere, ed Eius sempre consolazione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancto. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues ya saben de qué les voy a hablar hoy. Ayer hablábamos del pecado mortal, que es totalmente incompatible con nuestra salvación eterna. El pecado venial no compromete nuestra salvación eterna, pero compromete seriamente nuestra perfección. Si aspiramos y tenemos obligación de aspirar todos nosotros a ser santos, en el sentido pleno de la palabra, hemos de renunciar definitivamente al pecado venial deliberado. El indeliberado no es posible, hijas mías. El Concilio de Trento definió que a menos de una gracia especialísima de Dios, que solamente se ha concedido en este mundo a la Santísima Virgen María, es imposible pasarse la vida entera sin cometer algún pecadillo venial. Solamente la Virgen no lo cometió, por un privilegio especialísimo. Pero una cosa es el pecado venial indeliberado, por pura fragilidad, por pura debilidad, y otra cosa es el cometido a sabiendas, con sangre fría. Este segundo es totalmente incompatible con la perfección cristiana. Hay que renunciar a él. Pero por de pronto es difícil precisar la naturaleza del pecado venial. En teología los teólogos sudan tinta y no acaban de explicarlo bien, porque hay una dificultad que no la sabemos superar. Cualquier ofensa a Dios, por pequeñita que sea, es una ofensa a la infinita majestad de Dios. Hay una distancia infinita de nosotros a Dios. Por consiguiente, cualquier falta, por pequeñita que sea, parece que debería tener una malicia infinita por razón de la distancia infinita. Y por consiguiente parece que toda falta, por pequeña que sea, debería ser mortal, por razón de la distancia infinita. Ya digo, los teólogos sudan tinta y no acaban de aclarar eso, porque es una dificultad grande. Y de alguna manera, como veremos dentro de un momento, hace falta más cara dura y más desfachatez para cometer un pecado venial que un pecado mortal. Ya verán por qué. Por de pronto hay que distinguir tres clases de pecados veniales. La Iglesia ha definido contra un teólogo que se llamaba Bayo, que decía: no hay ningún pecado por su propia naturaleza venial, sino que todo pecado merece pena eterna. La Iglesia no ha condenado eso. Hay pecados que son veniales. ¿Por qué? Se distinguen tres clases de pecados veniales. Uno, por su propio género, o sea, los que por su misma naturaleza no envuelven sino un leve desorden o desviación. Una pequeña mentira sin perjuicio de nadie no se puede decir que sea un pecado mortal. Por su propia materia es una cosa leve. Si no ha perjudicado a nadie, es una cosa más bien de tipo jocoso, para contar un chiste, por ejemplo, aunque sea con una mentirilla, eso no ha perjudicado a nadie, es un pecado venial. Segundo, por parvedad de materia. Hay cosas que están prohibidas gravemente, pero por parvedad de materia pueden resultar simplemente leves. Por ejemplo, el robo, robar, está prohibido gravemente, pero que robe una pesetilla o dos pesetillas no ha cometido pecado mortal, por la pequeñez de la materia. O sea que, por parvedad de materia. Y tercera clase de pecados veniales, por la imperfección del acto. Hay algunas cosas que están prohibidas bajo pecado mortal, pero cuando esa cosa prohibida bajo pecado mortal se hace con poco conocimiento, con poca advertencia, con medio consentimiento, pero nada más que a medias, como usando medio en sueños, medio no sé qué, precisamente por la imperfección del acto, aquello que si hubiera sido un acto perfecto sería pecado mortal, ha venido a ser venial nada más, por la imperfección del acto. Bueno, que son tres categorías: por su propio género, porque de suyo no sufre la materia que sea una cosa grave; por la parvedad de materia, el que roba una moneda pequeñita, por ejemplo; y por la imperfección del acto, cuando falta la plena advertencia y el perfecto consentimiento. De todas formas, vamos a hablar de la malicia del pecado venial. La malicia del pecado venial.
Es cierto que hay un abismo entre el pecado mortal y el pecado venial. La Iglesia tiene condenada la siguiente proposición de Mayo: no hay ningún pecado por su propia naturaleza venial, sino que todo merece pena eterna. Eso está condenado. Con todo, el pecado venial constituye de suyo una verdadera ofensa contra Dios, una desobediencia voluntaria a sus leyes santísimas y una grandísima ingratitud a sus inmensos beneficios. Se nos pone delante, de un lado, la voluntad de Dios y su gloria, y de otro, nuestros gustos y caprichos, y preferimos voluntariamente estos últimos, porque si no, no hay pecado. Ha de ser voluntario. Es cierto que no los preferiríamos si supiéramos que nos llevan a apartarnos radicalmente de Dios, y en eso se distingue el pecado venial del mortal, que salta por encima de todo y se aparta por completo de Dios, volviéndole la espalda. Pero es indudable que la falta de respeto y de delicadeza para con Dios es de suyo grandísima aún en el pecado venial. De alguna manera, más todavía que en el pecado mortal. Hace falta más cara dura, más desfachatez. Como esto no me compromete la salvación del alma, aunque les gusta a Dios, a mí qué, pero como no me compromete la salvación del alma, egoísta, desfachatez, cara dura tremenda. El que comete un pecado mortal se lanza y lo pierde todo, pero se lanza, ya está. El pecado venial es egoísta. No, mortal no, de ninguna manera, pero venial es que más está que el Señor no lo quiera. Yo sí que lo quiero. Fachatez y una cara dura tremenda. El pecado venial, si lo pensáramos bien. Escuchen a Santa Teresa. Pecado muy de advertencia, son palabras de Santa Teresa, muy de advertencia, hay que pasar siempre por esto, ¿eh? Si no hay advertencia, pues no hay pecado. Pecado muy de advertencia, por chico que sea, Dios nos libre de él. Cuanto más que no hay poco, siendo contra una tan grande majestad y viendo que nos está mirando. Que esto me parece a mí es pecado sobrepensado y como quien dice: Señor, aunque os pese, haré esto. Ya veo que lo veis y sé que no lo queréis y lo entiendo. Mas quiero más seguir su antojo y apetito que no vuestra voluntad. Y que en esta cosa de esta suerte haya poco, a mí no me lo parece por leve que sea la culpa, sino mucho y muy mucho. Santa Teresa de Jesús. La cara dura es tremenda, la desfachatez es tremenda, no cabe duda. Lo que pasa es que somos atolondados, no lo pensamos. Si no, nos debería de caer la cara de vergüenza de cometer un pecado venial a sabiendas, una falta de silencio que casi siempre es pecado venial. No vengamos con músicas de que si las constituciones dicen que no nos obligan a pecar. Siempre hay negligencia, siempre hay torpeza, siempre hay mal ejemplo, siempre hay escándalo, siempre hay contagio de los demás. Pecado venial. Una falta de silencio nada más que porque sí, porque sí, porque sí, porque sí. Pecado venial, hombre. No se puede hacer. Tocan la campana por la mañana. Los primeros 30 segundos para el demonio. ¿Qué manera de empezar? No se levantan como si nos hubiese aplicado una corriente eléctrica, un salto y un brinco en el acto. Instantáneo. Esos 30 segundos se los regalas al demonio. La oración de la mañana tuya empieza por el demonio. No se puede hacer eso, es pecado venial, de negligencia, de pereza. Pecado venial, yo no digo que con eso se condenan, no se condenan, no se puede hacer. Tan grave es en efecto la malicia de un pecado venial en cuanto ofensa de Dios, que no debería cometerse aunque con él pudiéramos sacar todas las almas del purgatorio y aún extinguir para siempre las llamas del infierno. No podría ser. Mira, si cometes este pecado venial, sacaremos todas las almas del purgatorio. No se puede hacer. La ofensa contra Dios no se compensa con nada, ni siquiera con acabar con el purgatorio ni con el infierno. No se compensa con nada. Sería una ofensa tremenda a Dios. Y claro, como voy a hacer una obra de caridad tan grande que voy a sacar todas las almas del purgatorio, pues voy a cometer este pecado venial. No se puede hacer de ninguna manera. La ofensa contra Dios no se compensa con nada. Ofensa infinita. Aunque sea una ofensa pequeña, en la forma que acabamos de explicar. Con todo, claro, no exageremos las cosas y hay que decir las cosas con precisión. Con todo hay que distinguir entre los pecados veniales de pura fragilidad, cometidos por sorpresa o con poca advertencia y deliberación, y los que se cometen fríamente, dándose perfecta cuenta de que con ellos se desagrada a Dios. Los primeros nunca los podemos evitar del todo. Ya hemos dicho que mediante un privilegio especialismo los evitó la Santísima Virgen María, pero nadie más que ella. Y Dios, que conoce muy bien el barro de que estamos hechos, se apiada fácilmente de nosotros. Lo único que cabe hacer con relación a esas faltas de pura fragilidad y flaqueza es tratar de disminuir su número hasta donde sea posible y evitar el desaliento, que sería fatal para el adelanto en la perfección y que supone siempre un fondo de amor propio más o menos disimulado. Que son
Francisco de Sales, con qué delicadeza, conforme hablando a su Filotea, que es un alma enamorada de Dios. Filotea es un alma enamorada de Dios, cualquier alma enamorada de Dios es Filotea. Dice: cuando cayeres en algún falta venial, levanta tu corazón suavemente, humillándote mucho en la presencia de Dios con el conocimiento de tu miseria, pero sin admirarte de tu caída, pues qué extraño es que la enfermedad sea enferma y la flaqueza flaca y la miseria miserable. Pero sin embargo, detesta de todo corazón la ofensa que has hecho a Dios, y llena de ánimo y de confianza en su misericordia, vuelve a emprender el ejercicio de aquella virtud que has abandonado de momento, sin desanimarse. El desánimo, el desaliento, es una especie de orgullo disfrazado también. ¿De qué te extrañas? El que si eres una miserable, pues de cuando en cuando cometerás miserias, no te tienes que extrañar, ¿eh? Haciéndolo así, reaccionando prontamente contra esas faltas de fragilidad, con un arrepentimiento profundo, pero lleno de mansedumbre, de humildad y de confianza en Dios, apenas deja huella en el alma y no representa un obstáculo serio en el camino de nuestra santificación, cuando son de pura fragilidad, de pura debilidad. Pero cuando los pecados veniales se cometen fríamente, dándose perfecta cuenta, con plena advertencia y deliberación, representan un obstáculo insuperable para el perfeccionamiento del alma. Imposible dar un paso firme en el camino de la santificación. Esos pecados cometidos con tanta indelicadeza, con tanta desfachatez, tanto desenfado, contristan al Espíritu Santo, como dice San Pablo, Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo, dice San Pablo, y paralizan por completo su acción santificadora en el alma. Escuchemos al padre alemán, Langemann se escribe, es un jesuita francés que tiene un libro precioso precisamente sobre la vida espiritual, yo lo tengo, y tiene un párrafo precioso que quiero copiarlo, a ver ustedes saben ahora que bien lo dice, hablando a religiosos y a religiosas, claro. Dice: uno se pasma, uno se maravilla, uno se pasma al ver tantos religiosos, tantas religiosas, que después de haber vivido 40 y 50 años en gracia de Dios, sin cometer disculpas mortal, diciendo u oyendo misa todos los días, comulgando todos los días y practicando todos los santos ejercicios de la vida religiosa, y por consiguiente poseyendo todos los dones del Espíritu Santo en un grado físico muy elevado y correspondiente a esa suerte de perfección de la gracia que los teólogos llaman gradual o de acrecentamiento físico, uno se pasma, digo, al ver que estos religiosos nada de los dones del Espíritu Santo dan a conocer en sus actos y en su conducta. Al ver que su vida es completamente natural, que cuando se les reprende o se les disgusta, muestran su resentimiento, que manifiestan tanta solicitud por las alabanzas, por la estima, por el aplauso del mundo, se deleitan en ello, aman y buscan sus comodidades y todo lo que halaga su amor propio. No hay por qué pasmarse. Los pecados veniales que cometen continuamente tienen como atados los dones del Espíritu Santo. No es maravilla que no se vean en ellos los efectos. Es verdad que estos dones crecen juntamente con la caridad habitualmente y en su ser físico, mas no actualmente y en la perfección que responde al fervor de la caridad y que aumenta en nosotros el mérito. Porque los pecados veniales, oponiéndose al fervor de la caridad, impiden la operación de los dones del Espíritu Santo. Y sin los dones del Espíritu Santo no hay santidad. Ya lo hemos demostrado. Si estos religiosos procuraran la pureza del corazón, continúa el Padre Alemán todavía, el fervor de la caridad crecería en ellos más y más, y los dones del Espíritu Santo brillarían en toda su conducta. Pero jamás se les verá parecer mucho, viviendo como viven, sin recogimiento, sin atención a su interior, dejándose llevar y arrastrar de sus inclinaciones, no evitando sino los pecados más graves y descuidando las cosas que llaman pequeñas. 40 o 50 años en gracia de Dios sin haber pecado mortalmente y teniendo poco menos que paralizada la vida sobrenatural. Pero será posible. Pues así ocurre. Hay almas, incluso religiosas o religiosas, que acaso porque se han convencido mal convencidas de que la perfección para ellas es inasequible,
toman prácticamente, no lo dicen con la palabra, ni quizá lo piensan así de una manera del todo clara, pero prácticamente toman la determinación de decir, bueno, la santidad no es para mí. No. Yo procuraré vivir en gracia de Dios, procuraré vivir siempre en gracia de Dios, estoy dispuesto a dejarme quemar viva antes de cometer un pecado mortal, pero santidad, no, abnegación total, entrega total, eso no es para mí, no. Que no, renuncian a la santidad. Y es muy serio eso. No podemos renunciar a la santidad. ¿Llegaremos o no llegaremos? Eso dependerá de muchas circunstancias. Pero renunciar positivamente no podemos renunciar. Nos lo manda Dios a todos los cristianos por el mero hecho de estar bautizados, porque la gracia tiene que crecer, tiene que desarrollarse. Pero sobre todo los que hemos hecho profesión de santidad, precisamente. De una manera especialísima, no podemos renunciar. Efectos del pecado venial deliberado. Vivieron en esta vida y en la otra. En esta vida, por lo menos estas 4 cosas calamidades. Primero, nos priva de muchas gracias actuales que el Espíritu Santo tenía vinculadas a nuestra exactitud y fidelidad, destruidas por el pecado venial voluntario. El Espíritu Santo está siempre buscando un pretexto, por decirlo así, para darnos una gracia cada vez más eficaz e empujarnos hacia la santidad. Pero si le paralizamos nosotros, tiene su amor propio. El Espíritu Santo tiene su amor propio. Y cuando oye ruido de carracas, ruido de se ha metido. Tiene su amor propio, tiene derecho de verlo. En nosotros el amor propio es pecado, en él no, en él es santidad. No se puede. Es un gran Señor del Espíritu Santo. Y cuando ve que le atendemos, él se pone contento y enseguida sigue faltando. Pero si ve que no le atendemos, que oye, y él digo, ruidos mundanos, bueno, se retira. El pecado venial. No se puede. Disminuye el fervor de la caridad, si es precisamente lo contrario. El fervor de la caridad es un esfuerzo constante y de ir intensificando cada vez más. Ese es el fervor. Y el pecado venial precisamente lo contrario. Es el enfriamiento, es la debilitación. Cada vez para atrás. Tercero, aumenta las dificultades para el ejercicio de la virtud. Claro que aumenta las dificultades. Es una resultante de las 2 consecuencias anteriores. Privados de muchas gracias actuales que necesitaríamos para mantenernos en el camino del bien y disminuido nuestro fervor y generosidad en el servicio de Dios, el alma se va debilitando poco a poco y perdiendo cada vez más energías. La virtud aparece más difícil. La cuesta que conduce a la cima resulta cada vez más escarpada. La experiencia de los pasados fracasos, de los que únicamente ella tiene la culpa, descorazona al alma. Y a poco que el mundo atraiga con sus seducciones y el demonio intensifique sus asaltos, lo echa todo a rodar y abandona el camino de la perversión y acaso se entrega sin resistencia al pecado. De donde cuarta, predispone para el pecado mortal, claro. El pecado venial no es la muerte, es la enfermedad del alma, pero la enfermedad conduce a la muerte. La enfermedad es el camino para llegar a la muerte. El pecado venial, cometido sin escrúpulos, cometido con sangre fría y continuamente, eso acabará mal. Casi nunca viene el desplome total de la vida sobrenatural de la noche a la mañana. No. Se ha ido preparando todas las apostasías, todas las pérdidas de la vocación, no se resuelven en una sola noche. Poquito a poco se va enfriando, cada vez va tomando conciencia de que aquello no es parasita, y una de dos, o rompe con el pecado venial, o muchas veces rompe con la vocación, o rompe con la fe y rompe con todo. Predispone para la catástrofe. El pecado venial predispone para la catástrofe. Y en la otra vida, en el purgatorio y en el cielo, en el purgatorio hasta el último céntimo. Tendremos que pagar hasta el último céntimo. Y es terrible eso de que tengamos que ir al purgatorio sin que allí se nos aumente para nada el grado de nuestra gracia santificante, no se nos aumentará, simplemente es una limpieza, una purificación, pero nada más saldremos del mismo grado de méritos de gracia que teníamos al entrar. Tendremos menos gloria en el cielo precisamente por haber ido al purgatorio que si no hubiéramos ido al purgatorio por no tener necesidad de aquellas purificaciones. Y sobre todo glorificaremos a Dios mucho menos de lo que podríamos glorificarle. Le robamos a Dios algo de su gloria cada vez que cometemos un pecado venial deliberado. Le robamos parte de la gloria de Dios. Y que esto se llame poco, decía Santa Teresa, a mí no me lo parece, pero mucho y mucho. Y en el cielo, los aumentos de las gracias santificantes de que el alma quedó privada en esta vida por la sustracción de tantas gracias actuales en castigo de sus pecados veniales, tendrán una repercusión eterna. El alma tendrá en el cielo una gloria menor de la que hubiera podido alcanzar con un poco más de cuidado y fidelidad a la gracia.
y lo que es infinitamente más lamentable todavía, glorificará menos a Dios por toda la eternidad. El grado de gloria propio y de glorificación divina está en relación directa con el grado de gracia conseguido en esta vida. Pérdida irreparable que constituiría un verdadero tormento para los bienaventurados si fueran capaces de sufrir. Otro misterio que no podemos comprender. ¿Cómo no sufren los bienaventurados al ver lo mal que se portaron en este mundo? El tantísimo tiempo que perdieron, lo infieles que fueron a la gracia. Pues no. En el cielo no sufrirán, no sabemos por qué, no podemos explicar este misterio, pero ni no se puede sufrir. Estarán totalmente identificados con que Dios ha permitido también, porque la voluntad de Dios no solamente es positiva cuando quiere una cosa, sino también permisiva cuando permite otra cosa. Estarán de tal manera identificados que no tendrán ninguna pena de haber sido infieles en este mundo, no tendrán ninguna pena. En el cielo no es posible ninguna pena, hay todo gozo y alegría y felicidad. Pero si pudieran tener pena, se morirían de pena, a ver lo infieles que habían sido. Bueno, la vida se nos hace muy larga, 70, 80, 90 años se nos hace muy larga. Cuando estemos desde arriba nos reiremos y veremos que no hay ninguna diferencia entre una vida de 80 años y una vida de 16 años, no hay ninguna diferencia. Allí veremos que es exactamente igual, mismo tampoco como nosotros. Pero claro, en este mundo, mientras pasamos por este valle de lágrimas y de miserias, se nos hace muy larga la vida. Pero pensemos que aunque parezca larga, es corta la vida. Santa Teresita tiene unas cartas preciosas escritas ya desde el Carmelo diciendo: aprovechemos con avaricia esta vida, esta corta vida, que no tenemos más que esta corta vida para sufrir un poquito por Dios, que después ya no podremos. En el cielo ya no podremos sufrir por Dios. Aprovechemos con avaricia esta pobre vida. Ahora. Y la manera de sufrir por Dios es evitar el pecado venial hasta el último detalle. Medios para combatir el pecado venial es el último punto y terminaremos. Ante todo, es menester comprimir un gran horror al pecado venial, claro. No daremos un solo paso firme y serio en el camino de nuestra santificación hasta que lo consigamos plenamente. Para ello nos ayudará mucho considerar despacio las razones que acabamos de exponer sobre su malicia y fatales consecuencias. Hemos de volver a la carga una y otra vez en la lucha contra el pecado venial, sin abandonarla un instante con el pretexto de tomar aliento. Voy a tomar unas vacaciones, una paradilla, voy a tomar unas vacaciones ahora, tanta tensión, tanto esfuerzo. No, voy a tomar unos días de vacaciones. ¡Qué equivocación! Con esos días de vacaciones no solamente nos recupera las fuerzas, sino que las perderá todavía mayores todavía las perderá. No demos vacaciones para esas cosas. En realidad, con esas paradillas y vacaciones en la vida de fervor y de vigilancia continua, quien toma aliento es el pecado azuzado por nuestra indolencia y cobardía. Hay que ser muy fieles al examen de conciencia general y particular. En nuestra orden se insiste un poco en esto, ¿ves? Cada orden tiene su espíritu y su estilo. San Ignacio de Loyola le confía una importancia tremenda al examen particular y general. Estaban dados, no sé si ahora lo cumplirán, están todas las oraciones están relatadas ahora. Le tienen un cuarto de hora de examen particular antes de comer y otro antes de por la noche. Y además un examen particular, además del cereal, un examen particular. Y San Ignacio de Loyola le confería tanta importancia al examen. El examen consiste en ver, a ver, en qué he faltado, en qué no he faltado, qué voy a hacer esta tarde para no faltar. Esta mañana he metido la pata en tal sitio, pues esta tarde voy a procurar no meterla. ¿Sí? Eso es el examen, el propósito del millón de días. Pues le confía tanta importancia que entre la oración, la meditación y el examen particular de día, si es preciso, suprímase la meditación. Pero no se priva nunca el examen particular. Y ya digo, en nuestra orden, en nuestras constituciones se le recomienda el examen particular, pero no se insiste tanto como él insistía de una manera tremenda, ya no sé. Desde luego, entre la oración y el examen particular, que prefiero la oración. Yo soy dominico y soy turista. Hay que ser muy fieles al examen de conciencia general y particular. Hemos de incrementar nuestro espíritu de sacrificio y de oración. Hemos de guardar el recogimiento exterior e interior en la medida máxima que nos permitan las obligaciones del propio Estado. Hemos de recordar, en fin, el ejemplo de los santos, que se hubieran dejado matar, no solamente por no cometer un pecado mortal, sino aún por un pecado venial deliberado. Cuando logremos arraigar en nuestra alma esta disposición de un modo permanente y habitual, cuando estemos dispuestos con prontitud y facilidad a practicar cualquier sacrificio que sea necesario para evitar un pecado venial deliberado, por mínimo que parezca, habremos llegado al segundo grado negativo de la piedad, que consiste en la fuga del pecado venial. No es empresa fácil. Si el primer grado, fuga absoluta del pecado mortal,
cuesta ya tantas luchas, que es decir, de la fuga absoluta del pecado venial. Pero por difícil que sea, es perfectamente posible irse acercando a ese ideal con la lucha constante y la humilde oración. Con la lucha constante y la humilde oración. Oración y humildad, oración y humildad. Y no hay otro camino de Dios. Porque sin unas gracias actuales especiales del Espíritu Santo no podremos evitar nunca los pecados veniales, nunca. Y esas gracias actuales eficaces no se merecen, escapan al mérito. No los merece ningún santo, son totalmente gratuitas. Y lo totalmente gratuito, como no se puede merecer, lo único que podemos hacer es intentarlo, pedirlo. Y sin oración no tendremos esas gracias actuales eficaces. Oración, eso. Pero el Señor, si no somos humildes, no oirá nuestra oración. Por consiguiente, oración y humildad, oración y humildad, oración y humildad. Sin el empuje de la gracia actual por el Espíritu Santo, no será posible crecer en la perfección. Y ese empuje, como no se puede merecer, no se puede más que empezar por vía de oración, y como la oración no vale absolutamente nada si no hay humildad, oración y humildad, oración y humildad, oración y humildad. Es que siempre nos dice lo mismo, si es que no hay otro camino, es que no hay otro. Y humildad profunda, humildad profunda, ya les he dicho a ustedes muchas veces en qué consiste. De verdad, que Dios no se me engaña. De verdad, y sin hacer ninguna payasada, sin hacer ninguna cosa rara, sin llamar la atención a nada, procurar de todo corazón ser la última de todas, la última de todas. Qué bien soy la última de todas. Me tienen arrinconada, ya no piensan nada en mí, soy como el desecho de la comunidad. Qué bien, Señor, te doy muchísimas gracias. Y continúe esto, que sea la última de todas, sin llamar la atención, sin hacer payasadas, pero la última de todas, la alfombra, que todo el mundo me pisotee sin yo rechistar para nada. Eso es humildad, lo demás es mentira. Desear ser la última, eso es humildad, lo demás es mentira. Son virtudes heroicas, claro. Pero es que hemos de aspirar a esto, y lo conseguiremos con los dones del Espíritu Santo, siendo fieles a la verdad. Seguiremos hablando. Para que vean la importancia que tiene esto. Entreguémonos de todo a Dios de una manera definitiva, que esta pobre vida pasará muy pronto. Nos parece que es larga y en cierto sentido lo es, pero pasará muy pronto, todo pasa. Enseguida tendremos la eternidad, que allá arriba, Dios mío. El sufrir en este mundo, el sufrir pasa, pero al haber sufrido por Dios, eso no pasará jamás. Eso dejará su huella para siempre en el cielo. Huella hacia nosotros, porque tendremos una mayor visión beatífica, una mayor penetración en la visión beatífica, y sobre todo con eso glorificaremos más a Dios. A Dios no le importa hasta cierto punto, y eso lo expliqué también, el que le glorifiquemos. Si no le añadimos nada, aunque le glorifiquemos a Dios, ¿y qué le añadimos? No le añadimos absolutamente nada, nos lo añadimos a nosotros. Dios no es más feliz porque le glorifiquemos en absoluto. Si fuese más feliz no sería infinito. A Dios no le podemos añadir absolutamente nada, gracias a Dios. Yo estoy contentísimo de no poderle añadir absolutamente nada porque es infinitamente feliz en todo y yo no se puede añadir nada. Si se le pudiera añadir nada, hombre, es que le falta algo. No le falta nada. Pero sin embargo se complace en que le glorifiquemos. ¿Por qué? Porque se complace en hacernos felices a nosotros. Si glorificando a Dios nos glorificamos nosotros. Y lo hace por nosotros, no por Él, que no nos necesita para nada. Lo hace por nosotros. Y en ese sentido, glorificando a Dios, estamos aumentando nuestros méritos, estamos aumentando nuestra felicidad eterna también. ¡Qué maravilla el amor de Dios! ¡Qué maravilla! El colmo del amor. Lo contrario, absolutamente contrario al egoísmo. Dios no se busca a sí mismo en nada. Es la pura liberalidad. Creó el cosmos, creó la creación porque quiso por pura bondad, que no le añadió absolutamente nada. Nada. Fue para nosotros. El amor de Dios. Eso sí que es amor auténtico. Eso sí que no es buscarse a sí mismo en nada. Eso sí que es pensar nada más en el otro. Dios. Y las locuras que ha hecho, vamos a pensar en las locuras que Dios ha hecho en la encarnación. Cristo crucificado, el Hijo muy amado de Dios, será posible. Pues lo ha hecho con nuestro amor. ¿Qué menos podemos hacer nosotros? En estos pobres años que nos queden de vida, que serán siempre pocos, aunque tengan ustedes que llegar a los 100 años, es muy poco eso. Vamos a entregarnos al todo ellos, que no tenemos más que esta pobre vida, y vamos a hacerlo con toda el alma. Y empecemos por estas cosas negativas, acabando definitivamente con el pecado venial. Que a sabiendas no cometamos jamás ningún pecado venial, que ya se nos escaparán bastante por su facilidad, pues que a sabiendas no cometamos ningún. De esta manera nos santificaremos y glorificaremos a Dios en la forma que Él quiere que la glorifiquemos. Seguiremos hablando mañana del tercer aspecto negativo, que es la imperfección. Eso tiene una importancia muy grande también, aunque no es pecado. La imperfección no es pecado, es una cosa buena, ya lo veremos mañana.
pero es menos bueno de lo que podía ser y podría serlo, ya veremos de qué forma. Y tiene mucha importancia también en orden a la santificación, la imperfección tiene una importancia muy grande. No compromete en nada, ni siquiera nuestro purgatorio. El infierno no viene detrás de la imperfección, pero ni el purgatorio, porque es una cosa buena, que tendrá su premio. Una cosa imperfecta mañana tendrá su premio, es una cosa buena, pero tendrá un premio de las cositas que giran alrededor de la visión beatífica. En orden a la visión beatífica nada, pero además de la visión beatífica hay la gloria del cuerpo, aquellas 4 cualidades del cuerpo, pues esas cositas que giran alrededor de la visión. Es un premio de esos de bono creato, que decimos en teología, de bono creato sí tendremos un premio, pero de bono increato, que es un aumento en visión beatífica, nada, ¿verdad? Con la imperfección nada. Mañana continuaremos. Y ahora también en la misa les voy a decir alguna cosita sobre la resurrección de Cristo que quizá les sorprenda un poco, o que no lo hayan oído ustedes todavía. Habla de misa. Hasta mañana si os quiero, o hasta ahora, que voy a hacer la misa. Veni Santo Spiritus Repetuorum Corda Piterum, et tui amoris in eis in maxen, emite Spiritum tu.